Bien, amigos televidentes, hoy estamos comentando acerca del famoso caso Miranda, Miranda versus Arizona, del cual pues se convirtió en una importante decisión histórica en los Estados Unidos y que es un caso que ha influido en el sistema de justicia anglosajón, pero también en el sistema de justicia de las demás naciones del mundo, porque se reconoció a nivel mundial el sagrado derecho que tienen las personas a no autoincriminarse. Pues bien, volviendo a los pormenores del caso, luego que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos pues anuló el juicio en el cual se encontró culpable a Ernesto Miranda de robo y secuestro, el imputado fue condenado en un nuevo juicio donde esta vez pues se presentaron pruebas, se presentaron testigos que declararon en contra del imputado y este fue entonces finalmente condenado a 11 años de reclusión. Claro que en este nuevo juicio pues fue celebrado bajo una fuerte presión social. Por un lado estaban los extremistas de la ley y el orden y por otro lado pues estaban los que exigían una reforma pues en contra de los métodos coercitivos y abusivos, sobre todo de la policía de Arizona en ese entonces. Bueno, lo importante es que en materia de derecho, en relación al caso Miranda versus Arizona, fue que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos pues tuvo que enfrentar, yo diría, un gran dilema en los años 60, porque tuvo que fijar su posición entre dos grandes retos que existían para esa época. Por un lado, reconocer la mala actuación de la fuerza policial y por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en ese entonces tuvo que fijar su posición en relación al reconocimiento pleno de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Esta decisión pues fue importante porque, como dije anteriormente, ha incidido en las demás naciones del mundo, incluyendo pues la República Dominicana, y nos ha hecho reconocer que en cualquier sistema jurídico del mundo las personas pues tienen una serie de derechos que deben de ser contemplados ante cualquier actuación de la policía y que estos derechos pues deben de contemplarse y hacerse valer, claro está, frente a cualquier práctica de la policía que pueda considerarse abusiva. Pues bien, por otro lado, y en torno al comportamiento de Ernesto Miranda, o sea, este no era el comportamiento de Ernesto Miranda no era el más adecuado en el estado de Arizona. El hecho toma relevancia por las consecuencias jurídicas que del hecho relacionado con Ernesto Miranda se derivan. Pero debemos de reconocer que este individuo, Ernesto Miranda, pues tenía varias fichas en la policía de Arizona, o sea que la policía conocía qué clase de imputado era Ernesto Miranda. Quizá por eso pues tuvo la osadía de violar ciertos derechos porque sabía, o sea, tenía ciertas fichas, lo tenían en la mira. E incluso anterior al caso sucedieron varios hechos en el estado de Arizona donde varias jovencitas de la época pues habían resultado robadas y ultrajadas a mano armada, y donde a raíz de estos hechos pues se buscaba a un sospechoso
incluso con las mismas características físicas del joven Ernesto Miranda. Cuando Ernesto Miranda fue detenido, ya la policía de Arizona pues tenía en sus archivos otros casos que lo involucraban a él en otros casos que ya tenían la misma característica, o sea, tenían el mismo modus operandi, lo que lo convertían a él, a Ernesto Miranda, obviamente, en el principal sospechoso. Aunque la policía de Arizona reconocía que a pesar de que muchas de las evidencias que tenían como producto de la investigación coincidían con la participación de Ernesto Miranda en el caso, ellos también al mismo tiempo comprendían que no tenían las pruebas suficientes y contundentes como para presentar un caso ante un tribunal. La víctima en este caso pues había descrito a una persona de origen hispano, como lo era Ernesto Miranda. La víctima también había hecho una descripción acerca de un automóvil, pero estas no eran evidencias suficientes como para presentar una acusación, ¿verdad? Luego de una intensa investigación, entonces la policía de Arizona investigó la pertenencia de un automóvil del año 1953 y que tenía pues las mismas características del auto utilizado en el hecho. Entonces, a raíz de esa investigación que lleva la policía de Arizona en ese entonces, se determinó que ese auto pues pertenecía a una mujer llamada, bueno, de apellido Hoffman, Wilma Hoffman, y que esa mujer vivía con un hombre, y ese hombre, claro está, era Ernesto Miranda. Entonces luego la policía comenzó a investigar a Ernesto Miranda y encontró en sus archivos que este hombre era un infractor asiduo, o sea que ya había sido denunciado en otras ocasiones como sospechoso en otros casos. Bueno, el asunto es que a partir del auto ellos llegan a la casa de Ernesto Miranda. Y a partir de lo que la policía encuentra en sus archivos, ellos determinan que independientemente de que Ernesto Miranda fuera el autor o no de esos hechos, había que investigarlo por la cantidad de infracciones en la cual él estaba envuelto. Entonces la policía se presenta a la casa de Ernesto Miranda y le pide a este que lo acompañen a la comisaría policial. La policía interrogó a Ernesto Miranda y confrontó pues la respuesta que éste emitía y los argumentos con los detalles de otros crímenes que la policía pues tenía ya en sus archivos y que estaba investigando. No obstante, a pesar de que durante el interrogatorio también la policía utilizó dos de las víctimas de los casos investigados y que reconocían estas víctimas que Ernesto Miranda se podía considerar como el autor de los crímenes, aunque estas víctimas no estaban totalmente seguras de que Ernesto Miranda fuera el verdadero autor de los hechos. Durante el interrogatorio a Ernesto Miranda, uno de los detectives de nombre, bueno, son nombres en inglés como Cooley, algo así, se escribe C-O-O-L-E-I, yo diría que el nombre es Cooley. Este engañó a Ernesto Miranda porque bajo ciertas maniobras le hizo firmar unas declaraciones que comprometían pues la responsabilidad penal de Ernesto Miranda, sobre todo durante el interrogatorio, cuando la policía utilizó una especie pues de formulario, un formulario preestablecido que al final tenía una coletilla que decía he leído y entendido la declaración precedente y juro su veracidad.
Pues muchas veces usted le mandan a firmar un formulario y si usted no lee las coletillas que tiene ese formulario, usted no sabe lo que está firmando. Y sobre todo nosotros que no acostumbramos a detenernos a leer muchas veces las letras cuando son muy pequeñas. El asunto es que él termina firmando ese formulario que tiene esa coletilla donde dice que esa declaración es verdadera y que responde a la veracidad. Entonces, después de este interrogatorio, dos mujeres, dos víctimas de hechos, pues afirmaron que Ernesto Miranda era el hombre que anteriormente pues había cometido los hechos en los cuales ellas eran las víctimas. Ya entonces la policía comienza a armar este caso, pero teniendo como espina dorsal del expediente precisamente las declaraciones incriminatorias, autoincriminatorias del imputado. Y así entonces pues llevan este caso a un juicio de fondo. Amigos televidentes, nosotros vamos a pausar de nuevo y regresamos.